¿Quién habría imaginado que uno de los sketches de José Mota, un humorista conocido por su aguda sátira política, se convertiría en uno de los mayores azotes a Pedro Sánchez en las redes sociales? Esta inesperada reacción ha sido una verdadera sorpresa, incluso para el propio Mota, quien probablemente no anticipaba el impacto que tendría su parodia en un tema tan sensible como la política española. A pesar de que su estilo se caracteriza por la ironía y la crítica social, el hecho de que el sketch haya alcanzado tal repercusión en las redes y haya provocado una reacción de malestar dentro del gobierno demuestra cómo el humor, cuando es certero y apunta a las cuestiones más controvertidas, puede llegar a tocar un nervio sensible en el ámbito político. De hecho, miles de usuarios se han apresurado a compartir el vídeo, y su viralidad ha generado un debate que va mucho más allá de las bromas y risas que suscita en un primer momento. Antes de continuar, suscríbete si apoyas a España y te gusta José Mota, quédate hasta el final ya que te revelaremos por qué se hizo tan viral el azote de José Mota a Pedro Sánchez. El sketch en cuestión muestra a José Mota interpretando a un político que, en medio de una ceremonia de inauguración, comienza a enumerar una lista interminable de altos cargos presentes en el evento. Con una parodia tan precisa y detallada, el actor logra captar la esencia de los discursos políticos, cargados de formalismos y títulos innecesarios, de manera que podría confundirse perfectamente con un discurso real de Pedro Sánchez. Desde el inicio, Mota hace uso de su talento para la imitación y la parodia, generando una atmósfera tan verosímil que, a medida que avanza el número de títulos mencionados, el espectador se siente abrumado por la absurda cantidad de altos funcionarios que, en teoría, están presentes para dar respaldo a una simple inauguración. La situación se va desarrollando de manera cómica y progresiva, hasta el punto en que la escena se alarga y se produce una elipsis temporal. Es decir, la acción avanza tanto que, cuando la cámara vuelve a enfocar la escena, ya es de noche. Sin embargo, en lugar de cambiar de tema o centrarse en otros detalles, Mota continúa nombrando cargos públicos, cada vez más absurdos, como si fueran figuras imprescindibles para la ceremonia. Este juego de hipérbole y exageración se convierte en la crítica central del sketch, una crítica a la burocracia desmedida que muchas veces parece multiplicarse sin razón, y al mismo tiempo pone de manifiesto la desconexión entre los discursos políticos oficiales y las verdaderas necesidades sociales. Entre los nombres que Mota menciona, los más ridículos y cómicos son los que pertenecen a figuras inventadas como el consejero del otro medio, el señor subsecretario de Obras Públicas o el presidente de la Cámara de Industria, pero sin comercio, que parecen sacados de un universo paralelo donde el caos burocrático alcanza proporciones delirantes. A medida que la lista de cargos continúa, la parodia alcanza el clímax con personajes cada vez más absurdos y totalmente inventados, como el general de Alquitranado y Parques subdelegado, o el destinatario de improperios contra los progenitores del ministro, dejando al espectador en una mezcla de risa y desconcierto ante lo ridículo de la situación. Lo más impactante, sin embargo, llega cuando Mota revela, de manera irónica y mordaz, que lo que realmente se está inaugurando no es una gran obra de infraestructura ni un proyecto de calado, sino un simple parche de carretera. Esta revelación tiene un impacto cómico doble. Por un lado, hace una crítica feroz a la falta de concreción en muchos de los proyectos gubernamentales, y por otro, refuerza la idea de que detrás de toda la pompa y el desfile de títulos, lo que realmente está ocurriendo es algo completamente trivial e insignificante. La burocracia y la gestión pública se presentan como un juego vacío, donde los grandes discursos y las numerosas figuras políticas no sirven más que para adornar la verdadera esencia del acto, la nada. La exageración del acto inaugural, junto con la forma en que Mota se burla de la insostenibilidad y absurdo de la burocracia, potencia la crítica implícita a un sistema político que, a veces, parece estar más preocupado por llenar los espacios de poder con cargos y nombres rimbombantes que por llevar a cabo proyectos que realmente beneficien a la sociedad. Este tipo de sátira, que no deja títere con cabeza, es una de las características que ha convertido a José Mota en una figura clave de la crítica política en España, capaz de señalar con humor las contradicciones y fallos del sistema sin perder su capacidad de hacer reír al público. A lo largo del sketch, la parodia también pone en evidencia la desconexión entre los intereses de los ciudadanos y las preocupaciones de la clase política. Mota, como buen humorista, no se limita a hacer una crítica política superficial, su humor tiene un fondo profundo, una crítica a la ineficiencia y a la desorganización que pueden reinar en la administración pública. Esto provoca que el público se ría, pero también reflexione sobre el poder de la burocracia y sobre cómo, a menudo,
El sistema político parece más preocupado por su propia supervivencia que por resolver los problemas reales de la sociedad. La viralización del vídeo no solo ha alcanzado a los españoles, sino que ha cruzado fronteras y se ha convertido en un fenómeno internacional. La ironía de la parodia ha llegado incluso a figuras políticas de otros países. Javier Milei, el presidente de Argentina, compartió el vídeo en su cuenta de Twitter, calificándolo de fabuloso. Este breve, pero contundente mensaje, muestra cómo la crítica a los excesos burocráticos no es un tema exclusivo de España, sino que tiene resonancia en otros contextos políticos donde las promesas incumplidas y la gestión ineficaz también son problemas recurrentes. En resumen, el sketch de José Mota, a través de su humor irreverente y su crítica social, ha dejado claro que la política y la burocracia, cuando se llevan al extremo, pueden ser objeto de una parodia feroz y a la vez reveladora. A través de una serie de títulos absurdos y la revelación de una simple inauguración de un parche de carretera, Mota logra señalar con sarcasmo las fallas de un sistema que parece más interesado en el espectáculo y la apariencia que en los resultados tangibles. Al mismo tiempo, este tipo de sátira muestra el poder del humor como herramienta crítica, capaz de trascender las fronteras y tocar los temas más polémicos de la política con un estilo único que ha cautivado tanto a españoles como a espectadores internacionales. En el epílogo del sketch de José Mota, se presenta una escena cotidiana pero profundamente reveladora, un padre y su hija observando el evento en la televisión. Mientras escuchan una interminable lista de nombres y cargos, la niña, con una lógica sencilla pero efectiva, llega a una conclusión muy clara y directa: si hubiera menos altos cargos, se podrían hacer más carreteras. Esta observación, a primera vista ingenua, es en realidad una crítica afilada a la burocracia, a la proliferación de cargos innecesarios en la administración pública y al mal uso de los recursos del Estado. Ante la conclusión de su hija, el padre, visiblemente de acuerdo, le responde con una rotundidad que deja claro el mensaje implícito de la escena: tú también te has dado cuenta. Este intercambio, cargado de sarcasmo y humor, no solo refleja la frustración de la sociedad ante el exceso de estructura administrativa, sino que también pone de manifiesto cómo la gestión política puede, a veces, desviar los recursos de necesidades tangibles, como la infraestructura pública, hacia proyectos burocráticos innecesarios. Este final del sketch, tan directo y tan acertadamente interpretado por Mota, remata con una crítica feroz al derroche de recursos en la política, en especial al fenómeno de la sobrefortalecida burocracia estatal, que muchas veces es percibida como un obstáculo para el desarrollo de infraestructuras esenciales como las carreteras, las cuales tienen un impacto inmediato y directo en la vida diaria de los ciudadanos. Mota, con su estilo característico, se asegura de que el mensaje sea claro: la falta de eficacia administrativa es uno de los grandes males de la política moderna, y las prioridades parecen no estar siempre en lo que realmente importa. La agudeza de la niña, con su mirada fresca y lógica, se convierte en un reflejo de cómo muchos ciudadanos perciben la política y la gestión del dinero público, como una acumulación de altos cargos que no contribuyen al bienestar real de la sociedad. El impacto del vídeo ha sido tal que ha cruzado las fronteras nacionales, extendiéndose más allá de las fronteras de España. La viralización del sketch ha alcanzado tal magnitud que ha llegado a ser compartido por el presidente de Argentina, Javier Milei, quien no dudó en compartir el clip en su cuenta de Twitter con un mensaje breve pero contundente: fabuloso. De colección. Fin. Este inesperado respaldo internacional no solo subraya el calado del humor de Mota, sino que también pone de manifiesto una crítica global a la gestión política de Pedro Sánchez, que trasciende el ámbito español. La figura de Mota, un humorista que ha logrado mezclar la comedia con la crítica social y política, ha encontrado una audiencia más allá de las fronteras españolas, y su crítica, a través del humor, se ha convertido en un fenómeno internacional. La referencia de Milei no es solo un elogio a la calidad del sketch, sino también una declaración de apoyo a un mensaje que resuena con muchas personas que, en diferentes países, sienten que sus gobiernos están más preocupados por mantener una estructura burocrática y administrativa que por resolver los problemas concretos de la ciudadanía. Este fenómeno viral ha dejado claro que la crítica a la gestión política de Pedro Sánchez, particularmente en lo que respecta a su administración y el manejo de los recursos públicos, no se limita solo a la esfera española. En el contexto global actual, los líderes políticos y las figuras públicas que adoptan posturas similares a las del presidente español en cuanto a la gestión de los recursos y la burocracia estatal han sido objeto de creciente escrutinio. A través de este sketch, Mota logra conectar con una audiencia mucho más amplia que la española,
Y su crítica a la política interna de España se extiende ahora a un debate más global sobre la eficiencia de los gobiernos y la manera en que administran los recursos públicos. Esta viralización no solo aumenta la relevancia del mensaje, sino que demuestra que la política, cuando es percibida como ineficaz o desconectada de las necesidades reales de la población, puede ser objeto de burlas y críticas universales, más allá de los límites de un país o una ideología. Este no es, por supuesto, el primer incidente en el que José Mota se ha atrevido a ironizar sobre la gestión política de Pedro Sánchez. En el especial de Nochevieja del año anterior, emitido por TVE, Mota ya había utilizado su característico estilo de sátira política para abordar la figura de Sánchez y su gobierno. En esa ocasión, el humorista parodió situaciones de la política actual con un enfoque particular en los cambios de opinión del presidente. En uno de los momentos más destacados del programa, Mota realizó una parodia en la que un político cambiaba de opinión cada 5 minutos, una referencia clara a las acusaciones de incoherencia que han sido dirigidas a Pedro Sánchez a lo largo de su mandato. Los cambios de postura del presidente, especialmente en temas cruciales como la política territorial, los impuestos o el acuerdo con los independentistas, han sido objeto de críticas tanto en los medios como en las redes sociales. Mota, al incorporar esta dinámica en su sketch, no solo hizo reír a la audiencia, sino que también ofreció una reflexión sobre la falta de firmeza que se percibe en algunas de las decisiones políticas del presidente. Al igual que en otros de sus trabajos, Mota no se limita a hacer simples chistes, su humor tiene una clara función crítica, y su estilo de parodia se convierte en una herramienta eficaz para señalar las incoherencias y contradicciones de la política actual. Esta capacidad de Mota para combinar el entretenimiento con la crítica social y política ha hecho de sus intervenciones un referente dentro del humor español, en especial cuando se trata de comentar la actualidad política de forma mordaz pero accesible. El hecho de que sus parodias lleguen a tal nivel de penetración, tanto dentro como fuera de España, demuestra que su estilo de humor tiene un impacto más allá de las fronteras del país y refleja preocupaciones políticas y sociales comunes en muchos contextos. En resumen, el sketch de José Mota, que ha cautivado a una audiencia internacional, pone de manifiesto una crítica mordaz a la burocracia y a la gestión política de Pedro Sánchez, al mismo tiempo que destaca cómo el humor puede servir como un vehículo para la reflexión sobre temas profundamente arraigados en la sociedad. La viralización del vídeo, con el inesperado respaldo de figuras políticas internacionales como Javier Milei, subraya la relevancia del mensaje de Mota, que ha logrado trascender el ámbito español y convertirse en un comentario global sobre la ineficacia gubernamental y el derroche de recursos. Sin lugar a dudas, José Mota ha vuelto a demostrar su capacidad para utilizar la comedia como una herramienta poderosa de crítica política. La parodia de José Mota sobre un político que constantemente cambia de opinión parece haberse inspirado directamente en las críticas que Pedro Sánchez ha recibido a lo largo de su carrera política, especialmente por su tendencia a ajustar su discurso según las circunstancias políticas, lo que ha generado dudas sobre su credibilidad y consistencia. A lo largo de su mandato como presidente del gobierno, Sánchez ha sido objeto de numerosas acusaciones de incoherencia, principalmente debido a la flexibilidad con la que maneja su postura sobre ciertos temas clave. Esta tendencia, que a veces se ha percibido como una habilidad para adaptarse a los cambios políticos, ha sido interpretada por sus detractores como una muestra de falta de firmeza y un manejo oportunista de los asuntos públicos, lo que ha provocado que surjan cuestionamientos sobre la solidez de su liderazgo y la veracidad de sus compromisos. En varias ocasiones, el presidente del gobierno se ha visto obligado a defender su postura frente a estas acusaciones, saliendo al paso de las críticas y explicando sus decisiones. Algunos de los casos más controvertidos han sido, por ejemplo, su gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, una de las más desafiantes en la historia reciente de España. Durante la pandemia, Sánchez y su gobierno adoptaron medidas que, en ocasiones, cambiaron de forma abrupta dependiendo de la evolución de la situación, lo que causó desconcierto y frustración entre una parte significativa de la población. Las medidas de confinamiento, las restricciones a la movilidad y los cambios en los plazos de vacunación fueron aspectos que generaron confusión, y muchos se sintieron desorientados por la falta de una narrativa coherente y consistente por parte del gobierno. A medida que las circunstancias cambiaban, también lo hacía la postura oficial, lo que hizo que los opositores a Sánchez le acusaran de una falta de dirección clara y de actuar de forma errática. Otro de los temas clave en los que las posturas de Pedro Sánchez han dado lugar a giros significativos ha sido la reforma laboral.
A pesar de haber sido uno de los pilares de su campaña electoral, la reforma laboral propuesta por el gobierno de Sánchez se modificó a medida que avanzaban las negociaciones, y varios de los compromisos iniciales fueron suavizados o modificados en respuesta a la presión de los actores sociales y económicos, incluidos los sindicatos, las patronales y las fuerzas políticas. Este tipo de cambios en las políticas, lejos de fortalecer la imagen del presidente como líder capaz de consensuar y negociar, alimentaron las críticas de aquellos que veían en sus decisiones una falta de determinación y una constante búsqueda de la aprobación, incluso a costa de la coherencia en las propuestas iniciales. El caso más reciente y polémico en el que Pedro Sánchez se ha visto envuelto es su postura frente a la ley de amnistía, una de las medidas más controvertidas en la agenda política española en los últimos años. La ley, que ha generado un intenso debate en la sociedad española, busca la rehabilitación política de aquellos involucrados en el procés catalán, pero también ha sido vista por muchos como una concesión política en aras de mantener la estabilidad de su gobierno con el apoyo de los partidos independentistas. La ley de amnistía ha provocado fuertes reacciones tanto a favor como en contra, y la posición de Sánchez, que ha pasado de una reticencia inicial a un respaldo claro, ha sido criticada por muchos de sus opositores como una demostración más de su falta de principios y de su disposición a ceder ante los intereses de otros partidos para asegurar su permanencia en el poder. Este tipo de giros y ajustes en el discurso de Sánchez ha sido precisamente lo que José Mota ha plasmado con su característico humor mordaz y satírico en sus sketches. Mota, conocido por su aguda crítica política y su capacidad para abordar temas complejos de manera accesible y humorística, ha logrado reflejar en sus parodias las tensiones que han marcado la política española bajo el liderazgo de Sánchez. Sus imitaciones de políticos y situaciones políticas, en las que los giros de guión parecen ser casi una constante, han encontrado un eco en una parte importante de la sociedad española que se siente frustrada por lo que percibe como una política cambiante y muchas veces incoherente. A través de la comedia, Mota ha puesto al descubierto lo que muchos consideran la búsqueda de la conveniencia, en lugar de un compromiso firme con principios claros. La parodia de Mota sobre un político que cambia de opinión constantemente no solo es un reflejo de la personalidad política de Sánchez, sino que también resuena con una parte significativa de la población que, tras años de ver cómo se modifican las promesas y las políticas en función de los intereses políticos, se siente desencantada y desilusionada. Los sketches de Mota, aunque cómicos, son una especie de espejo distorsionado pero fiel de las frustraciones que existen en amplios sectores de la sociedad española, que perciben que la política del gobierno se mueve al ritmo de las conveniencias del momento, más que en base a una visión coherente a largo plazo. Esta falta de estabilidad en las posturas, y la forma en que los discursos cambian según las circunstancias, genera una desconfianza creciente entre aquellos que, en su día, apoyaron al presidente, pero que hoy cuestionan su capacidad para liderar con claridad. Es cierto que el humor de José Mota no es el único canal a través del cual se manifiestan estas preocupaciones, pero es uno de los más efectivos para conectar con el público, ya que hace posible que se aborden temas políticos complejos desde una perspectiva que permite la reflexión sin perder la capacidad de hacer reír. Su aguda sátira ha logrado hacer reír a millones, pero también ha conseguido que muchos se detengan a reflexionar sobre la actual situación política en España, las promesas incumplidas, las promesas reformistas que se diluyen con el tiempo, y la sensación de que los políticos juegan a un juego de toma y daca donde los principios parecen ser secundarios. Por otro lado, este tipo de parodias también genera incomodidad entre quienes defienden con fervor el actual liderazgo del PSOE y la gestión de Pedro Sánchez. Para los simpatizantes del presidente, la caricatura de Mota puede resultar injusta o exagerada, ya que consideran que las decisiones tomadas por el gobierno han sido siempre en función de las necesidades del país y en un contexto extremadamente complejo. La dificultad de gobernar en tiempos de crisis, el constante desafío de mantener una coalición de gobierno con fuerzas políticas dispares y la necesidad de encontrar consensos entre sectores muy diversos, son vistos por algunos como factores que explican los giros en la política de Sánchez. Para estos defensores, las parodias de Mota no solo son una simplificación de la realidad, sino una forma de distorsionar la imagen del presidente y de desviar la atención de los logros que consideran importantes, como la gestión de la pandemia, la aprobación de leyes clave en derechos sociales o la recuperación económica tras la crisis sanitaria.